Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que ha dejado a muchos boquiabiertos. Estamos hablando de la disculpa de Mert hacia Afra y la revelación que la acompaña, algo que definitivamente no esperábamos. Si te gustan las historias que te atrapan, que te hacen especular y te mantienen al borde del asiento, este es tu vídeo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esto, te recuerdo que si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras dosis de sorpresas. Bueno, vamos a empezar por lo que todos quieren saber. Mert se disculpó con Afra. Sí, has oído bien. Y no fue una de esas disculpas tibias que se dicen a la ligera. Esta fue una disculpa cargada de significado, de peso emocional, y lo más importante, vino acompañada de una revelación que, créanme, ha sido el verdadero bombazo. Durante un tiempo hemos estado especulando, analizando cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada silencio. La relación entre Mert y Afra siempre ha sido un tema de conversación, llena de altibajos, de momentos de aparente conexión y de otros de distancia inexplicable. Pero ahora, todo esto toma una dimensión completamente nueva. Para entender la magnitud de esta disculpa, tenemos que retroceder un poco. ¿Qué llevó a Mert a este punto? ¿Qué lo impulsó a pedir perdón de una manera tan contundente? Pues bien, la clave está en esa revelación que salió a la luz. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. No se trata de un simple malentendido o de una discusión pasajera. Lo que se descubrió pone en perspectiva toda la dinámica de su relación. Imaginemos las posibles razones. ¿Podría ser algo que Mert hizo y que afectó profundamente a Afra sin que ella lo supiera realmente? ¿O quizás algo que él ocultó durante mucho tiempo y que ahora sale a la luz, obligándolo a enfrentar las consecuencias? La información que ha trascendido sugiere que la disculpa de Mert no fue solo un acto de contrición, sino también una necesidad de liberar una verdad. Una verdad que, al parecer, ha estado pesando sobre él y que ha tenido un impacto directo en su vínculo con Afra. Piensen en la presión, en el secreto, en la culpa que esto debió generar. No es fácil vivir con algo así, y menos aún cuando involucra a alguien a quien, presumiblemente, aprecias o con quien tienes una historia. La revelación en sí misma es el epicentro de todo esto. Y aquí es donde las teorías se disparan. ¿De qué se trataba esa verdad? ¿Era algo del pasado de Mert? ¿Algo relacionado con su vida profesional o personal que afectó a Afra de una manera indirecta pero significativa? Algunas fuentes apuntan a que podría estar relacionado con una decisión importante que Mert tomó en el pasado, una decisión que, sin querer o a sabiendas, perjudicó a Afra o creó una situación incómoda para ella. Y el hecho de que ahora Mert decida hablar, de que decida admitir su error y pedir disculpas, sugiere que esa verdad ya no podía seguir oculta. Y claro, la reacción de Afra ante esta disculpa y revelación es otro punto crucial. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Ha sido comprensiva, dolida, sorprendida? Es natural que ante una verdad que cambia el panorama, haya una mezcla de emociones. La forma en que ella procese esto definirá el futuro de su relación, sea cual sea. Si Mert se ha disculpado con tanta sinceridad y ha revelado algo tan significativo, es porque probablemente valora la relación con Afra y quiere repararla. Analicemos las posibles implicaciones de esta situación. Si la revelación implicó algo que Mert hizo, ¿cómo afectó eso a Afra a nivel emocional, social o incluso profesional? Quizás hubo un malentendido generalizado, o quizás Afra se sintió traicionada o decepcionada. La disculpa de Mert podría ser un intento de limpiar su nombre, de explicar su perspectiva, o simplemente de pedir perdón por el dolor causado. Y la parte de dejar a todos boquiabiertos sugiere que la naturaleza de la revelación fue algo inesperado, algo que la mayoría de la gente no habría anticipado. Podemos pensar en escenarios. Imaginen que Mert hizo algo en secreto que benefició a alguien más a expensas de Afra, sin que ella lo supiera. O tal vez, en una situación de presión, tomó una decisión que, sin querer, puso a Afra en una posición difícil. La disculpa en este contexto no es solo un lo siento, es un entiendo lo que hice y te pido perdón por las consecuencias. Y la revelación es la clave que abre la puerta a esa comprensión. La forma en que esta noticia se ha dado a conocer también es relevante. Fue a través de un comunicado, de una entrevista, de filtraciones.
La manera en que se presenta la información puede influir en cómo el público percibe la situación. Si ha sido de forma pública, es probable que haya un interés mediático considerable. Además, es importante considerar el momento. ¿Por qué ahora? ¿Qué evento desencadenó esta disculpa y revelación? A veces las personas llegan a un punto en el que la carga de un secreto o de una culpa se vuelve insostenible y deciden actuar. O quizás la situación de Afra ha cambiado de tal manera que Mert sintió la urgencia de abordar este asunto. Pensemos también en la posible dinámica interna entre ellos. ¿Ha habido una conversación previa? ¿Ha sido esta disculpa un intento de reconciliación o simplemente de alivio personal? La respuesta a estas preguntas nos daría una idea más clara de la profundidad del gesto de Mert. Lo que es innegable es el impacto que ha tenido. Cuando se dice que dejó a todos boquiabiertos, no es una exageración. Significa que lo que se reveló era algo fuera de lo común, algo que desafió las expectativas y generó una ola de sorpresa e incredulidad. Quizás implicaba un secreto muy bien guardado, una verdad oculta por años, o una acción que pocos hubieran asociado con la persona de Mert. Ahora hablemos de las posibles consecuencias a largo plazo. Si Afra decide aceptar las disculpas y la explicación, ¿cómo afectará esto su futuro? ¿Podrán reconstruir la confianza? Si por el contrario la revelación es demasiado dolorosa o dañina, ¿será este el fin de su relación? Estas son las preguntas que ahora todos nos hacemos. Y no podemos olvidar el aspecto humano. Detrás de toda esta controversia, hay personas reales con sentimientos reales. La disculpa y la revelación de Mert, por más impactantes que sean, representan un momento crucial en la vida de ambos. La valentía de admitir un error y de ser transparente, aunque sea tarde, puede ser un paso importante hacia la sanación, tanto para el que pide perdón como para el que lo recibe. En resumen, la situación es compleja y llena de matices. La disculpa de Mert a Afra, acompañada de una revelación que ha dejado a todos impactados, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la honestidad y las consecuencias de nuestras acciones, incluso aquellas que intentamos ocultar. Lo que parecía una relación normal, o al menos una relación con sus altibajos conocidos, de repente se ha visto envuelta en un torbellino de secretos y perdones. Para recapitular, lo que hemos visto hoy es la confirmación de que Mert se ha disculpado formalmente con Afra. Pero lo verdaderamente trascendental es la revelación que acompañó a esta disculpa, una información que ha tomado a todos por sorpresa y ha cambiado la forma en que entendemos su historia. Hemos explorado posibles razones detrás de esta disculpa y revelación, y las diversas implicaciones que esto podría tener para su relación y para la percepción pública de ambos. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Sé que estos temas pueden ser intensos y generar muchas preguntas, y precisamente por eso me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que haya sido esa revelación que dejó a todos boquiabiertos? ¿Creen que Afra debería aceptar las disculpas de Mert? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido enganchados, o simplemente les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de este tipo. Si conocen a alguien que podría estar interesado en este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.